¿Qué tal? Nuevo episodio de este programa que hacemos aquí en el canal de Twitch, que grabamos con anterioridad, esta especie de programa en el que entendemos el mundo al detalle, intentamos entender el mundo al detalle, gracias a las charlas que tenemos con nuestros compañeros, con compañeros del equipo y con colaboradores, en la cual, a diferencia de los directos, por ejemplo, de actualidad nocturnos, que es lo que seguimos haciendo como ya bien sabéis, pues aquí tenemos un ratito de una discusión un poquito más calmada, una discusión un poquito más tranquila, una discusión en la que podemos sentarnos a reflexionar sobre las cosas que están detrás de los procesos que seguimos, ¿no? Por supuesto es importante seguir la actualidad, evidentemente es determinante, seguir las cuestiones coyunturales que hacen a los procesos políticos, a los procesos económicos, a los distintos conflictos regionales, nacionales e internacionales, pero para entenderlas en mayor profundidad, y vosotros sabéis que esto es una obsesión por nuestra parte, es importante siempre de vez en cuando sentarse a escribir, sentarse a charlar, sentarse a debatir las cuestiones más de fondo que hacen a las cuestiones. No sé cuándo estaremos emitiendo esto, aunque muy probablemente este será el programa, porque sabéis que son pregrabados, como digo, los grabamos previamente para que sea una charla un poquito más distendida entre dos miembros del equipo, y seguramente lo estemos emitiendo unos días antes de las elecciones europeas en el caso de España. ¿Por qué? Pues porque hoy de lo que vamos a estar hablando, enseguida veréis a mi compañero Ale, es de esas elecciones, de las elecciones europeas, que este fin de semana, no este en el que grabamos, porque lo estábamos grabando un poquito antes, pero sí aquel en el que lo veis, tendrán lugar y que redefinirán, sin ningún lugar a dudas, el equilibrio de fuerzas en el Parlamento Europeo. Mi compañero Ale, con el que voy a charlar ahora y que vais a ver en un momentito, escribía esta reflexión dentro de los espacios en los que charlamos y en los que discutimos y debatimos en el equipo de Descifrando la Guerra. Decía: las elecciones europeas marcan un punto de inflexión en la reconfiguración de los movimientos políticos en la Unión. Las extremas derechas, marcadas por su división junto a los liberales, se disputan un tercer puesto que podría resultar crucial en el reparto de la Comisión Europea. La derecha conservadora podría pactar con algunos de estos grupos en caso de repetir la victoria del año 2019. La importancia del Parlamento Europeo está disputada por los poderes de otras instituciones, pero será relevante por los intentos de los partidos de dar una pátina democrática a las decisiones que emanan de la Unión. Las dinámicas nacionales han estado marcando los sondeos generales y las diferencias entre grupos por países. Hoy podremos analizar todo esto, hoy podremos conocer más en profundidad, como hemos hecho en el resto de programas, muchos de los cuales seguro ya habéis visto porque los habremos emitido previamente. Podremos conocer más en profundidad no solo la perspectiva que tiene en concreto en este caso mi compañero Ale, sino sobre todo aquellos datos que nos puede traer para entender en mayor profundidad, para entender al detalle, como siempre intentamos, las elecciones europeas, comprender cuáles son sus implicancias, pues no solo regionales, no solo en el marco de la Unión, en el marco de los actores europeos, sino también individualmente en algunos de los actores particulares de los estados concretos que hacen o que determinan las lógicas de la Unión Europea a partir de sus procesos nacionales, que sabéis que siempre ese es un equilibrio que hay que tener en cuenta para entender estos procesos. Así que yo doy paso ya a mi compañero Ale, le vais a ver ahora en pantalla, ahí estamos los dos, con las cámaras un poquitito descuadradas, uno más alto que el otro, ahora mismo lo arreglo, pero bueno, le saludo ya. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues como digo, con este temazo, ¿no? De tantos y tantos países, porque en el fondo más que unas elecciones son 28 elecciones, ¿no? Que es una cuestión que siempre menciono, 27 contextos diferentes, más el contexto europeo, que es una negociación aparte, ¿no? Esto nada de que hay una votación directa, ahora lo vamos a explicar, ¿no? De todo lo que votemos no va directamente a tener una representación en la comisión, sino que hay no sé cómo decir, ¿no? 28º punto de negociación importantísimo, que es el de Bruselas. Así que son muchos contextos, vamos, haremos más, más análisis. Sí, porque ya sabéis que en este tipo de directos, bueno, que en realidad no son directos, son programas, es una especie de conversación, pues eso, pregrabada, podemos dar claves con más tranquilidad, porque los directos, pues al final charlamos con vosotros, nos centramos, nos ceñimos en cierta medida en la actualidad, y aquí, pues a veces quedan cuestiones más de fondo que no tenemos tiempo de analizar, y para eso son tan útiles estos directos, para esto son tan útiles estos programas como el que vamos a grabar hoy. Así que, de la mano de Ale, hoy vamos a poder entender, entre otras cosas, cuáles
son las instituciones dentro de la Unión Europea, en qué consisten las elecciones en sí de la Unión Europea. Todas esas cuestiones nos las vas a poder contar en profundidad y por eso pues te lanzo una primera pregunta para que hagas una especie de introducción, una pregunta que no sé si es fácil o difícil, porque depende cómo se mire, es una cosa u otra, que es ¿qué vamos a votar este fin de semana? ¿Qué se vota este fin de semana? Para quienes nos estéis viendo, ya sabéis que esto es pregrabado, no es cuando estamos grabando, pero sí cuando lo estáis viendo. ¿Qué se va a votar en este fin de semana en España y en otros tantos países de la Unión? Bueno, en el resto de países, en todos los países de la Unión, vaya. Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo principal es saber que lo que estamos votando no es solamente el gobierno de la Unión Europea, como muchas veces se dice, ¿no? Hay distintas instituciones, tenemos la Comisión Europea, tenemos el Consejo Europeo y tenemos el Parlamento Europeo, que parece una locura. ¿Por qué tantas instituciones? Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero estas son como las principales de la tríada del gobierno. Claro, lo que se intenta, igual que en algunos sistemas parlamentarios, es que el poder emane de la representación en el Parlamento. Es decir, es una elección indirecta. Igual que pasa en España, tú votas un diputado y esos diputados eligen al primer ministro, el presidente del gobierno. En la Unión Europea lo que se vota es al Europarlamento, Parlamento Europeo, y ellos eligen a los representantes en la Comisión Europea. ¿Por qué? Digo, el Consejo Europeo es la representación de los líderes de los distintos estados, ¿no? Por un lado están los estados, que siguen queriendo mantener ese poder y no ceder más competencias, y por otro lado es la Comisión, que es como lo que se ha cedido a la Unión Europea, lo maneja ese gobierno europeo de alguna manera. Surge esa bicefalia rara que a veces se ve entre, por ejemplo, hemos visto von der Leyen y Charles Michel, de quién es el representante de la Unión Europea, el que representa a los estados o el que representa al gobierno europeo, por decirlo simplemente, ¿no? Claro, como digo, los estados emanan de sus parlamentos, de los 27 parlamentos, pero la Comisión emana del Parlamento Europeo. Por lo que votamos es eso, el Parlamento Europeo. Se supone, por lo tanto, que la legitimación de la Unión Europea democrática, ya que no es una institución especialmente basada en la correspondencia democrática, pasa por ahí, ¿no? Pues que se vota en el Parlamento Europeo, de ahí a la Comisión Europea y el gobierno de todos los europeos. La realidad es que luego las decisiones en el Parlamento pues no son necesariamente correspondidas en los gobiernos de la Comisión, sino que luego depende de negociaciones de las familias políticas, de los equilibrios de estados, equilibrios regionales, ideológicos, cordones sanitarios, cuestiones identitarias. Hay muchísimas cosas que se tienen en cuenta para elegir cómo se conforma la comisión y se reparten otros puestos a cambio. Así que no es tan sencillo como lo que votemos ahora va a resultar en la Comisión Europea, sino que va a ser un primer paso para que luego ellos puedan manejar las cartas de negociación. Bueno, te tengo que hacer muchas preguntas a ese respecto, al respecto de la institucionalidad o de la lógica de los procesos electivos y de los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea. Yo creo que eso nos va a servir como un hilo introductorio, porque hay bastantes preguntas que te tengo que hacer al respecto, pero te hago una pregunta que sigue siendo introductoria, pero es un poquito más política o de correlación de fuerzas ideológica, para poner en contexto a quienes estén viendo este programa días antes de las elecciones europeas, que es ahora mismo. Es decir, antes de las elecciones, la foto actual del Parlamento Europeo, ¿qué división entre bloques en términos ideológicos y políticos nos da? Es decir, ¿cuáles serían ordenados los principales bloques? ¿A qué familias comparadas con países como España, como Francia, como Portugal, cuyos sistemas políticos pues podamos ubicar más rápidamente? ¿Cuáles son las familias fuertes? ¿Cómo está esa correlación de fuerzas? Y sobre todo, yo creo que una de las preguntas más pertinentes para entender los últimos 5 años en la Unión Europea y lo que viene por delante a partir de este fin de semana, ¿cuál es la alianza principal de gobierno? ¿Cuál es la gran alianza que dirige de alguna manera a la Unión Europea? Bueno, aquí hay que hacer varias explicaciones, ¿no? Puedo hacer brocha gorda y decir derecha conservadora, socialdemócratas, liberales, verdes, extrema derecha, izquierda. ¿Vale? Es una brocha gorda, muy gorda, pero luego hay que explicar que hay dentro de esos espectros tenemos toda una serie de grupos parlamentarios que a su vez unen a distintos partidos políticos que es verdad que son menos importantes. Hablo todo de partidos políticos europeos, no nacionales, ¿no? Que es como luego los partidos nacionales se afilian a un grupo político europeo y esos grupos pueden conformar los grupos parlamentarios, ¿vale? Entonces es un poco más complicado de lo que pueda parecer a simple vista. Pero en general, si nos centramos, como digo, en
lo que se suele comentar, profundizando un poco lo que traje al principio, de qué grupos son importantes, lo que nos encontramos actualmente, tanto en las proyecciones como en los resultados de 2019, ya que todavía no sabemos muy bien cómo será la conformación de 2024, el principal grupo político es el Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo, además, en estas elecciones presenta a la que es la actual candidata de la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Esto por qué ha sido así, no? Si decimos en 2019 el Partido Popular Europeo presentó a Manfred Weber, que era también de la Unión Demócrata Cristiana Alemana. Entonces, seguimos teniendo una persona de derecha, seguimos teniendo una persona democristiana y seguimos teniendo una persona alemana en una posición dirigiendo el principal partido de la Unión Europea, o al menos ese grupo, ¿no? El Grupo Popular. Pues resulta que hay un sistema para elegir, eso que comentaba antes, del Parlamento a la Comisión, que se llama el Spitzenkandidat, en alemán, ¿no? Que significa básicamente que el candidato que presentamos en listas europeas luego va a ser el representante en la Comisión. Y no se ha cumplido, porque se presentó a Manfred Weber y por los equilibrios acabó llegando Ursula von der Leyen. Entonces ahora, para que sí que parezca que hay una elección democrática, en lugar de coger y al candidato del Parlamento pasarlo a la comisión, se ha cogido al candidato de la comisión y se ha presentado por el Parlamento. Por eso Ursula von der Leyen va a liderar el Partido Popular Europeo en las elecciones de 2024, para que se pueda decir, mirad, lo que vota la gente luego se traduce en el gobierno en la Comisión Europea, o sea, que busca la reelección. Un poco complicada la dinámica porque si nos metemos luego en cada país, pues ha habido una disputa muy grande entre el sector de la CDU y de la CSU, básicamente los bávaros y el resto de la CDU alemana, el partido de Merkel, porque Merkel había seleccionado a esta persona, a Ursula von der Leyen, había seleccionado a más personas para sucederla y había sido muy complicado manejarse con los bávaros y en este caso con Manfred Weber. Pero finalmente se ha impuesto Ursula von der Leyen. Igualmente parece que, como no se trata tanto de votar al candidato a la Unión Europea, sino de dinámicas nacionales, tiene posibilidades de mantener el resultado y seguir siendo el principal grupo de la Unión Europea. Incluso mejorarlo. Habrá que ver si eso es así, porque más o menos se considera que podría rozar los 180 escaños que ya tenía, si no me equivoco. Bueno, el caso es que después ya vienen los socialistas y demócratas, a los que se ha llegado a decir que podían perder algo de peso, pero sigue siendo un movimiento muy potente. Hemos hablado muchas veces de la crisis de la socialdemocracia y también de la crisis del Partido Popular Europeo, que hemos publicado artículos de los dos, pero lo único que significa es que aunque crezcan otros grupos, ahora en lugar de negociar todo PP y PSOE europeos, por decirlo de alguna manera, pero hay más partidos, ahora es más importante que nunca que puedan negociar con liberales, que es tercera fuerza, y con extremas derechas. Aquí está el debate, y es que extremas derechas es una brocha gorda, como digo. Hay dos grupos distintos de extrema derecha, que son los conservadores y reformistas europeos y los de identidad y democracia. Coinciden en posiciones socialmente muy conservadoras, anti-inmigración, aunque, de nuevo, cada partido político es un mundo. Esto es que son grupos parlamentarios. También coinciden algunos de ellos en elementos euroescépticos, cada vez menos, cada vez más en temas de identidad y democracia que en conservadores y reformistas europeos. Es decir, en identidad y democracia son más díscolos con el establishment, sobre todo de las decisiones que está tomando la OTAN en Europa, y en conservadores y reformistas están llegando a algunos consensos con el Partido Popular Europeo. Entonces, no sería extraño que se rompiera ese tabú y se normalizara, como ya se ha hecho con el gobierno de Giorgia Meloni, que los de extrema derecha que no discutan el establishment euroatlántico puedan entrar en puestos de la Comisión Europea después de estas elecciones. El tabú se rompería. Se prevé que puedan subir en representación los dos grupos, incluso disputando a los liberales la tercera fuerza, que los tres primeros se sigan contrayendo un poco, pero que en el conjunto las fuerzas de derecha puedan controlar todos estos grupos parlamentarios, ¿no? Que son muchísimos. Luego ya nos encontraríamos con el Partido Verde. El Partido Verde está cayendo un poco en las encuestas, bueno, bastante en las encuestas, pero van en coalición con un grupo que se llama la Alianza Libre Europea, otro tipo de partidos políticos. Si queréis podemos entrar, pero son muchos más grupos, de, así que... de los sectores soberanistas, ¿no? Por así decirlo, los distintos grupos soberanistas en Europa.
Sí, hay tanta diferencia, pero sí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en este grupo están la Alianza Flamenca, está Esquerra Republicana de Cataluña, está el partido, uy, distintos partidos regionales, efectivamente, lo que tú comentas. Pero en general, el Partido Verde ha sido un partido muy importante en algunas de estas coaliciones, también lo comentábamos en muchas ocasiones cuando analizábamos Alemania, ¿no? Cómo ha formado parte nuclear de las decisiones que se han tomado en Europa, a pesar de tener esa poca representación. Y ahora parece que, bueno, pues está un poco en declive a nivel europeo, pero, insisto, va a seguir teniendo un peso fuerte. Sobre todo sus candidatos, luego podemos entrar si quieres. En Alemania y Países Bajos todavía tienen un peso muy importante y van a liderar desde ahí muchas posiciones. Y luego pues queda el grupo de la izquierda. El grupo de la izquierda tiene varios problemas, pero también podemos analizarlo aparte. Es principalmente que hay una contracción de las nuevas izquierdas que surgieron después de la crisis de la gran recesión y algunas de ellas pues ya se han movido a otros grupos parlamentarios o no están inscritos. Hay algunos grupos de izquierda que son más ortodoxos o que son más socialdemócratas y no han encajado en ese grupo de la izquierda. En definitiva, también, como digo, hay una contracción en algunos países a nivel electoral. Entonces, el panorama que nos queda es este, más una serie de escaños no inscritos que durante esta legislatura han sido muchísimos por la expulsión de varios partidos políticos de sus grupos, por ejemplo, el de Víctor Orbán, también el de Robert Fico, es decir, los líderes de Hungría y Eslovaquia, sus partidos políticos están fuera de los grupos por los que fueron elegidos, ¿no? Y hay otros partidos, si no me equivoco, el Movimiento 5 Estrellas me parece que también estaba en el aire. Hay algunos grupos políticos, por lo tanto, importantes que todavía pueden decantar la balanza en un juego más de alianzas de qué fuerzas van a ser claves en Europa. Eso es lo que vamos a ver, como digo, en próximos días. En los comicios en sí vamos a ver una reestructuración, eso seguro. Sabemos que los bloques los dos bloques de las derechas radicales, que eso también sería interesante entrar con tranquilidad a analizar Sí. cuáles son sus diferencias internas, porque hay, en cierta medida, es una diferencia de interpartidaria que es interesante. Hay ciertas divisiones ideológicas, pero también es una diferencia entre los dos bloques de las derechas radicales un tanto, ¿cómo lo podemos decir? Es una diferencia un tanto fluctuante, ¿no? O un tanto volátil. En cierta medida a veces es más una cuestión partidaria o de disputa de poder. Pero es cierto que los bloques de las derechas radicales incluso pueden ser la segunda fuerza dentro del Parlamento Europeo, que eso es uno de los detalles centrales que va a haber que seguir en estas elecciones. Cómo se reconfigura además el Gran Pacto Europeo, porque posiblemente el Gran Pacto Europeo pase a ser las derechas conservadoras, las derechas cristianas con las derechas radicales europeas. Esa es una posibilidad que está encima de la mesa y que analizaremos. Evidentemente hay que seguir muy de cerca a partir de este fin de semana, porque va a ser una de las cuestiones centrales que determinen los próximos 5 años en la Unión Europea, porque además no hay que perder de vista que estas elecciones europeas son también un adelanto o son percibidos muy a menudo en muchísimos sectores, en amplios sectores sociales de la mayoría de los países europeos, como una suerte de adelanto, ¿no? de los comicios nacionales, ¿no? O como una segunda vuelta, un segundo round de los comicios nacionales en función de si los tienen lejos o los acaban de tener. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, cómo miran los distintos votantes en los distintos países a las elecciones europeas. Que a menudo todo aquello que no son elecciones nacionales en Europa muchas veces son percibidas como lo que en América Latina son las elecciones de medio término. Aquí en su momento ya hablábamos que en España las elecciones autonómicas y municipales en muchas regiones son una especie de elecciones de medio término, sociológicamente hablando, es decir, que la gente vota más bien pensando en clave nacional o en clave de los estados nacionales del gobierno central. Y las elecciones europeas, también con una menor participación, también a veces se leen en ese sentido, ¿no? Y se interpretan por parte del votante en ese sentido. Por eso las elecciones europeas nos dan muchas claves. Nos dan claves, por supuesto, regionales, nos dan claves en relación a la Unión, pero también nos dan claves en término nacional, que son interesantes porque, sobre todo, en aquellos países que van a tener elecciones nacionales pronto, es muy interesante leer lo que salga de las urnas en las elecciones europeas, independientemente de que probablemente, seguramente, seguro, vaya a tener una participación menor que lo que luego tienen las elecciones nacionales. Y también hay que tener en cuenta que las elecciones que son percibidas como de medio término siempre tienden a
impulsar a los movimientos en contra del gobierno central. A menudo, siempre generan más movilización en ese sentido. En América Latina es evidente, pero en España, con el caso de las autonómicas y municipales del 2023, fue un caso bastante paradigmático. Entonces, bueno, claves que vamos a tener que leer a partir de esas elecciones, y por ahora todavía nos queda pues más o menos una horita de programa, o sea que aquí vamos a seguir. Recordad que este es un programa pregrabado. Sí, por eso no estáis viendo el chat en la pantalla y tampoco lo estamos respondiendo. Es porque no estamos físicamente aquí. Es decir, habrá algún compañero, probablemente yo, Ale, Andrea, no sé, alguien va a estar en el chat, es decir, va a estar probablemente respondiéndoos ahora mismo por escrito a lo que vayáis poniendo en el chat. Pero esto está grabado días antes, ¿vale? Estos son contenidos. Como esto va a salir antes de las elecciones europeas, pues yo calculo que antes de este programa ya habréis visto probablemente 2 programas de este estilo o incluso 3 programas de este estilo antes de este, pero bueno, para los que seáis nuevos en este contenido ya sabéis que son programas que grabamos con anterioridad, en los que charlamos largo y tendido de cuestiones que en los directos, por la inmediatez de la actualidad o por las preguntas del chat, pues no podemos detenernos simplemente a charlar, que de vez en cuando está bien, y aprovechamos en este programa por ahora semanal. No sé si para el momento que emitamos esto ha tenido demasiado éxito y ya es bisemanal, pero por ahora programa semanal cuando estamos grabando esto, en el que analizamos estas cuestiones. Así que si no respondemos al chat es por eso, ¿vale? Porque este es el único contenido que ofrecemos aquí en Twitch y que es pregrabado. Ya sabéis de todas formas que el apoyo económico nos lo podéis dar igualmente, ¿vale? Ya sabéis, con las suscripciones aquí en Twitch a través de Prime, que las encontráis dándole a mejora tu suscripción, suscríbete gratis, suscribirse con Prime. Ahí nos podéis dar la suscripción. Si eres suscriptor ya de Amazon Prime, tienes la opción de darle una suscripción, valga la redundancia, a cualquier canal de Twitch sin que te cueste absolutamente nada, está incluida. También puedes suscribirte con una suscripción de pago y también puedes regalar suscripciones o donar bits. Evidentemente, quienes os suscribáis o renovéis vuestra suscripción o donéis suscripciones o cheers o lo que sea ahora, no os lo vamos a poder agradecer nosotros físicamente, pero o en el chat o en próximos directos nos acordaremos de vosotros, no os quepa ninguna duda, como es habitual. Así que nada, además ya sabéis que podéis apoyarnos en la página web. Si no está ocurriendo ahora, prontito veréis en el chat el enlace de la página web para que vayáis directamente a suscribiros. Lo vais a ver a lo largo del directo varias veces en el chat para que podáis acceder y podáis ver los distintos planes. El plan básico, el plan premium sobre todo, con el que os incluimos la newsletter semanal, los artículos exclusivos y los seminarios, que no sé si todavía, para cuando emitamos esto, yo creo que ya habremos anunciado ese seminario de nuestro compañero Pablo sobre cuestiones vinculadas a la Unión Europea. No puedo concretarlo mucho más porque en fecha de grabación todavía no lo hemos anunciado, pero en fecha de emisión estoy seguro de que sí. Así que podréis acceder a ese seminario. Todos aquellos que tengáis la suscripción premium, no tendréis que hacer nada, os entra incluida. Y todos aquellos que estéis suscritos con el plan embajador, que ya sabéis que es la suscripción premium, pero un poco en plan mecenas. Si aportáis un extra económico que a nosotros nos viene fantásticamente y a vosotros os regalamos esa taza de Descifra, regalito menor, exclusivo para vosotros, pero sobre todo pues esa condición de mecenas que obtenéis al suscribiros en clave de embajador. Y nosotros seguimos aquí en este programa. Ya sabéis que estamos charlando con Ale sobre las elecciones europeas, como siempre, en general, ¿vale? Como esto no es un directo en directo, más bien un programa, no vamos a hablar tanto de noticias o de actualidad, que si en estos días hemos estado haciendo directos sobre ello y el día de las elecciones vamos a hacer directos, evidentemente, sino que estamos aquí analizando más con tranquilidad, bueno, las claves, lo que hay detrás de las elecciones europeas, las dinámicas, los formatos, todo eso. Porque tengo aquí varias preguntas, ¿sale? En primer lugar, el hecho de que en las elecciones europeas, esto ya es una anomalía en el continente, se vote en 3 días, en 4 si no me equivoco, 6, 7, 8, 9 de junio, si no estoy equivocado. Y el hecho además de que, lo has comentado antes de pasada, pero quizá quieres profundizar un poquito en eso, que lo que se vota exactamente no es el órgano decisor, ¿no? Porque las instancias en la Unión Europea, la toma de decisiones tiene una serie de
digamos, de escalones que no se corresponden de manera directa ni mucho menos con las elecciones europeas. Te hago esa pregunta y te recupero lo que te había comentado antes de una posible gran coalición o nueva coalición europea, ya no entre derecha cristiana, conservadora, liberal y socialdemocracia, socioliberalismo, sino entre la derecha, como digo, conservadora, liberal, cristiana y los distintos grupos de la derecha radical, que ahí también te doy paso por si quieres hablar de los dos grandes grupos de ultraderecha en el Parlamento Europeo. Claro, bueno, aquí varios temas, ¿no? El que se vote durante varios días no es que estemos votando varios días como en otros países, sino que cada país tiene su propio sistema electoral y sus normas. O sea, de nuevo, insisto, son 27 elecciones, no es una elección. Y después hay eso, una nueva dinámica conjunta, que es la que hay que comentar en las semanas posteriores a la elección. Entonces, la inmensa mayoría de los países votan el 9 de junio, pero hay algunos que sí que van a votar antes, por ejemplo, Países Bajos, creo que es el primero que vota el día 6, República Checa entre el 7 y el 8, Irlanda el 7, Italia del 8 al 9, Letonia el 8, Malta el 8 y Eslovaquia el 8, pero todos los demás son el día 9. Entonces, los resultados no los podremos saber hasta el final, porque al principio, como digo, nada más que van a votar los Países Bajos. Eso para entender un poco por qué el sistema es el que es. Y dentro de cada candidatura, que antes, como digo, hablé un poco de la del Partido Popular, pero por supuesto los demás también han seleccionado ya sus candidatos, más o menos podemos ver por dónde van los tiros ahora mismo, ¿no? Y es el Partido de los Socialistas y Demócratas presenta a Nicolas Schmidt, que es un político de Luxemburgo, mientras que, claro, el enfoque en otras elecciones anteriores había estado también en el Benelux, justo con la candidatura de Frans Timmermans, pero este hombre pues al final ha ido a las elecciones nacionales de Países Bajos intentando y consiguiendo bastante buen resultado frente a Mark Rutte, pero insuficiente frente al impulso de Identidad y Democracia, precisamente. Pero bueno, es un tema que los socialistas y demócratas tendrán que volver a negociar después de las elecciones. En este caso, a ver si tiene más suerte que en 2019, porque finalmente Frans Timmermans no consiguió los puestos que se supone que se estaban negociando, que iba a haber una cuota socialdemócrata fuerte en la comisión o en el consejo, y al final pues el mayor peso lo acabó llevando Josep Borrell para compensar, ¿no?, el gran papel que había tenido el Partido Socialista Español, el discreto papel que iba a conferir al final a los socialistas y demócratas y compensar con la cuota del sur. En este caso están volviendo otra vez a apostar por un candidato del Benelux. Así que si va a haber que negociar este tipo de equilibrios, quiero decir que el Partido Liberal va a presentar también a una alemana, que el Partido Verde va a presentar también a una alemana, de los verdes alemanes, y también la candidatura de uno de los miembros de la coalición de Frans Timmermans, es decir, de los verdes neerlandeses. Otra vez, Países Bajos y Alemania copando ya, Países Bajos, el Benelux y Alemania copando ya 4 de las principales candidaturas a la Unión Europea. Con lo cual, otra vez me vuelve a resultar muy complicado pensar que vaya a haber una correspondencia entre lo que se vota como Spitzenkandidaten y lo que pueda llegar a la Comisión Europea, porque hacen equilibrios regionales. Los equilibrios de género pueden estar más o menos salvados, ya que 3 de estas personas son mujeres, pero si quieren no contar con la extrema derecha, van a tener que buscar perfiles probablemente fuera de los liderazgos de las listas. Esto es un análisis mío. Yo luego no sé si va a pasar o no va a pasar y nos van a llenar la corte de flamencos como Carlos I. Lo que nos podemos encontrar también es a la extrema derecha de Identidad y Democracia, que hace un cambio interesante. Eso ya es así, porque antes, en 2019, su principal baluarte, además de la omnipresente Marine Le Pen, era la Lega de Salvini. En estos 4 o 5 años que han pasado, la Liga de Salvini se ha despeñado. Está ahora mismo en unas condiciones muy negativas. Y la apuesta está siendo por buscar otros perfiles
pero sin romper con la nueva estructura que se había resquebrajado durante este último año y que ahora parece que vuelve otra vez a estar más unida, que vuelve a ser otra vez el Rassemblement National, que es el de Marine Le Pen, y la Alternative für Deutschland, ¿no? La Alternativa por Alemania. Estos dos partidos políticos van a intentar presentarse como esa alternativa europea. Además, hasta a Marine Le Pen le parecían algo de radicales las medidas de Alternativa por Alemania en medidas de migración, por ejemplo, y la apuesta se ha desplazado un poco más al norte, porque ahora Italia ha pasado a ser territorio de los conservadores y reformistas. Y es que se ve muy claro porque la candidatura de los conservadores y reformistas este año la lleva un italiano y un polaco, justo los dos perfiles más fuertes que ha habido tradicionalmente. Un italiano del gobierno, o sea, de la línea de Meloni, evidentemente, y un polaco de la línea del gobierno saliente, ¿no? de Polonia, ya que, como sabemos, el partido Ley y Justicia finalmente perdió las elecciones nacionales, pero sigue siendo una de las fuerzas más potentes de todo el continente a nivel de derecha radical. Entonces, como esos países se han consolidado de ese lado y la Liga de Salvini se ha hundido, el candidato ahora es un candidato nórdico. Concretamente, Identidad y Democracia presenta a un miembro del Partido Popular danés. Para los que no lo conozcan, hay varios partidos populares o que se llamaban así en Dinamarca y son bastante más derechistas que el Partido Popular Europeo en cuanto a temas de migración, por ejemplo, que son cosas que luego los socialdemócratas no han rehuido, ¿no? En muchas ocasiones, pero son normalmente propuestas de estos partidos de extrema derecha. Y luego una curiosidad, y es que el partido de la izquierda, si yo no tengo mal la información, ha presentado a Walter Bayer, que es un austriaco. ¿Por qué es interesante? Porque Austria no tiene representación de la izquierda significativa. Austria ni siquiera hay sondeos. Bueno, hay sondeos que sí que le han dado la posibilidad de que pueda conseguir por primera vez representación, pero estas elecciones europeas nos van a servir como termómetro para muchas cosas a nivel nacional. Por ejemplo, en Alemania, a ver cómo se comporta el fenómeno Sarah Wagenes o cómo se comporta Die Linke a nivel de sustitución de uno y otro. Va a ser un punto de inflexión más como unas elecciones regionales, porque hay que dar la importancia que se le da en los contextos nacionales. Pero en Austria, igual, el candidato del KPO, que es el Partido Comunista de Austria, prácticamente era un partido residual. Ha tenido un fenómeno en las elecciones de Salzburgo y es verdad que falta saber si se va a quedar como un fenómeno regional o si esto se puede hacer extensible a toda Austria. Y creo que quizá lo estén intentando potenciar con las elecciones europeas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con ello, pero de todos modos, tanto la izquierda como Identidad y Democracia tienen muy complicado conseguir representación en la comisión. Ya veremos, porque luego, bueno, hay diferentes puestos medios que sí que se pueden repartir, pero desde luego se habla bastante todavía del cordón sanitario. Bueno, pero es que también las elecciones europeas, Ale, y yo creo que el caso del 2024 no van a ser una excepción, a menudo son momentos políticos que sirven para instalar nuevos espacios políticos o espacios políticos emergentes en clave nacional. Y eso lo hemos visto en las últimas dos elecciones con claridad. En el caso de España, no se explica la posibilidad durante todo el 2015 de que Podemos ganase las elecciones en España, si no hubiera sido por el buen resultado que obtuvieron en las elecciones europeas, cuando era un partido político que no existía. Y las elecciones europeas del 2019 también fue un espaldarazo en clave nacional para muchos de los partidos de las derechas radicales, de las ultraderechas nacionales, que luego se instalaron ya no solo como fuerzas potentes en clave nacional, sino como directamente fuerzas de gobierno o primeras fuerzas en algunos países de la Unión. O sea que también sirve para eso. En ese sentido pienso en el caso del Partido Comunista de Austria como una posibilidad o como una apuesta por parte de la izquierda de la izquierda europea de utilizar o intentar utilizar a través de esa candidatura estas elecciones europeas para regenerar o para
pues eso, colocar en el caso austriaco en concreto al Partido Comunista en una posición que nunca había tenido. Como tú decías, un partido históricamente marginal. Porque al haberse dado esa dinámica regional en Salzburgo que has comentado, que os estuvimos contando aquí hace un tiempo en Descifra, pues la posibilidad de que eso se expanda al contexto general europeo y que por tanto eso genere una resonancia, al menos en clave nacional austríaca, siempre es interesante, porque es que ha pasado y va a seguir pasando. Las elecciones europeas, como decimos, tienen muchas claves y siempre en todas las elecciones europeas una de esas claves es que surge algún que otro partido, surge algún que otro bloque político que después gana fuerza en clave nacional y que quizá no se esperaba, porque como digo, ni el resultado de algunos bloques de la derecha radical era esperable en 2019, ni la irrupción de actores como Podemos era tampoco esperable en ese caso. Y de otros bloques de las izquierdas europeas que también se consolidaron en cierta medida en aquellas elecciones del 2024. Sí, a mí me parece que es complicado, pero puede pasar. Pero no porque, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Las elecciones europeas pueden servir como uno de esos puntos de inflexión que comento a nivel nacional, pero no por presentar un cabeza de lista que no siempre tiene, o sea, es que no hay una correspondencia democrática directa entre la elección del No se Spitzenkandidat y conoce, lo de que hecho, no es se la conoce. comisión. Entonces, puede ser más importante para Austria si el FPO, el Partido de la Libertad, de Identidad y Democracia, de extrema derecha, consigue una victoria más fuerte de la que se espera, que está por encima, ¿no?, de la derecha y de los socialdemócratas, pero no demasiado por encima, si consigue un resultado más fuerte, consolidarse de cara a las nacionales. Pero presentar un candidato cabeza de lista no necesariamente tiene más allá que una declaración de intenciones. Es muy interesante, pero si ni siquiera tiene posibilidades, que yo no lo sé, pero si no consiguiera un escaño, ya estás perdiendo unos puntos interesantes de cara a negociaciones, a repartos de puestos, etcétera. No sé, yo creo que, por ejemplo, en Alemania, pues sí se puede permitir esto, porque Alemania, y esto va por población, es de los que más escaños reparte, sino el que más de toda Europa. Y por lo tanto, partidos muy pequeñitos pueden tener representación en Francia, en Alemania, incluso en España y en Italia, que no tienen en otros países. Entonces, presentar un partido que está a punto del umbral de la representación en un país pequeño como cabeza de lista general de un grupo es arriesgado. Sin embargo, presentar a un alemán que pueda ser un partido muy minoritario, no lo es tanto. Y bueno, de todos modos se sigue viendo también la fuerza del eje franco-alemán en todo esto, aunque los candidatos que he mencionado son todos nórdicos o de Europa Central prácticamente, pero aún así se espera que Francia siga teniendo un gran peso en las instituciones europeas. La última negociación para ver que no se quedara Alemania con todo, pero que sí pudieran repartir, Francia se llevó el liderazgo del Banco Central Europeo. Hay que recordar que fue una de las grandes negociaciones con Bueno, y Christine a ver, Lagarde. y de hecho, sí, efectivamente, y de hecho en este contexto en el que Macron lleva bastantes meses intentando recuperar o con esa particular retórica de Macron que ya viene de tiempo atrás, ¿no? De la autonomía estratégica europea, que no vamos a profundizar en eso, entre otras cosas, porque es parte del contenido que ya hemos grabado con Pablo, no sé si se habrá emitido ya o no, pero es parte de ese contenido. Pero puede ser un punto de inflexión importante también para Macron como líder europeo. Vamos a ver en ese sentido, porque se juegan también liderazgos específicos, es decir, figuras que están llamadas a ejercer un papel decisivo en la Unión y que en estas elecciones europeas, en base a la correlación de fuerzas que surja no solo en relación no solo entre un sector político y otro, sino a la interna de los distintos sectores, pues figuras como Macron, figuras como Le Pen, figuras, fíjate, yo creo que no es muy descabellado, incluso como Pedro Sánchez, también se juegan en estas elecciones. O sea, vamos a ver, depende del resultado que saquen los socialdemócratas en su conjunto y la socialdemocracia española del Partido Socialista en relación al resto de partidos también puede ser importante para reubicar a una figura como Pedro Sánchez, que en un futuro, quién sabe si puede hacer carrera más vinculada a la política europea. Es decir, hay una serie de liderazgos, Meloni también, que se juegan a la interna de los bloques en ese sentido. Es decir, ¿quién puede salir más reforzado de estas elecciones? Sí. Hay dualidades. Le Pen, Meloni, ¿quién va a ser más allá de la discrepancia interna, ¿no? Entre grupos. Orbán, ahí hay cuestiones que se juegan Hay también. tantas cosas que jugar ahí dentro de los grandes liderazgos porque lo importante de nuevo son las coyunturas nacionales.
no es tan fácil llegar al puesto de primer ministro o presidente, equivalente en su caso, en Francia y en Italia. En Italia es un sistema más rápido, es parlamentario, que Meloni haya conseguido llegar ahí y a partir de ahí potenciar su imagen, ya no solo como cabeza de las derechas radicales dentro de conservadores y reformistas, que le está plantando cara a los otros grupos de extrema derecha. Se ha dado la ruptura, ha volado por los aires Visegrado, ¿no? Que era una cosa que no se esperaba en las anteriores elecciones, como Polonia y Hungría se apoyaban. Pues es que ahora finalmente vemos a Polonia, la derecha radical polaca, del lado de Meloni, y vemos a Hungría que está sin grupo, pero que ideológicamente tiene más sintonía con Le Pen. Eso está claro, pero Le Pen no va a contar con la legitimidad de ser la presidenta de Francia. Meloni sí, Meloni va a ser la primera ministra. Entonces está apoyándose completamente en lo que ha conseguido en alianzas en Europa, lo que ha conseguido en la normalización con la derecha tradicional y el tener el gobierno de un país, porque no es fácil que un gobierno con presencia de la extrema derecha, sí, pero liderado por la extrema derecha, no es tan sencillo en estos momentos, ¿no? Por eso ahora mismo este grupo, el de los conservadores y reformistas, todavía, pero eso no es poco, conserva dos gobiernos donde tiene presencia relevante, como es el de Italia y el de República Checa. República Checa ha sido un país donde han tenido siempre mucha importancia. Y aún así, el estar en República Checa les ha permitido estar del lado de los europeístas. O sea, es que era un poco extraña la situación en la que, si no me equivoco, era un liberal o un partido vinculado con los liberales, pero que, bueno, pues estaba en otra línea, tenía más sintonía con Víctor Orbán, decidía la política en República Checa. Bueno, pues mientras digo que este grupo, el de los conservadores y reformistas europeos, tiene estos dos gobiernos, en identidad y democracia solamente se habla de presencia en el gobierno de Eslovaquia y en el de Italia a través de dos coaliciones, pero como socios menores, porque la Lega de Salvini tiene una presencia menor. Y la dificultad de Le Pen para articular ese discurso está en que el sistema francés no permite de manera tan sencilla acceder a ningún grupo por los extremos, porque la segunda vuelta presidencial tiende a una votación por el mal menor o una votación en contra más que a favor. Y esto lo hemos visto con las estrategias de Macron que comentabas, ¿no? Del Frente Republicano. Entonces, ahí la legitimidad que puedan arrojarse los de identidad y democracia es menor a nivel de gobiernos, pero también puede ser un valor, porque pueden vender que son outsiders y que vienen a cambiar cosas que los otros realmente representan poco más que lo mismo que la derecha tradicional, y eso puede ser importante. Y también es verdad que con respecto a los partidos grandes hemos hablado mucho de las crisis, como dije al principio, una crisis importante en el Partido Popular Europeo, porque habían perdido muchos gobiernos, porque claro, si pierdes de repente Francia y Alemania, que eran los dos grandes, y se va Merkel, ¿no? Y también se fue Sarkozy en su momento, y lo han ido heredando pues distintos gobiernos, ahora el gobierno semáforo en Alemania o el gobierno liberal de Macron, dónde está desplazado el poder del Partido Popular, ¿no? Se había ido un poco por el desagüe porque el gobierno más fuerte que tenían en la derecha tradicional, en el Partido Popular Europeo, era el de Grecia. Se habían dado la vuelta a las tornas. Esto lo escribíamos Pablo y yo en un artículo ya en 2021-22, me parece. Ha pasado mucho desde entonces, ¿no? El Partido Popular se ha ido recuperando. Pero claro, de perder España, Alemania, Italia, Francia, a tener solo Grecia como país importante, más recientemente el Partido Popular, por ejemplo, ha recuperado el poder en Polonia. Y esto ha sido importante, bastante, porque Polonia es un país muy, muy importante en estas elecciones y en Europa en general. Ha habido distintas coaliciones de apoyo en Rumanía y en Bulgaria para llegar a algún consenso entre los socialdemócratas y los conservadores en Rumanía y con otros grupos en Bulgaria. Y recientemente, muy recientemente, las últimas elecciones en Portugal, muy salpicadas por la polémica de esa mayoría absoluta que tenían los socialdemócratas. No contábamos con que de repente fuera a haber un caso de corrupción que desapareció de la noche a la mañana y tuviéramos otra vez al Partido Popular Europeo con su representante gobernando Portugal en apenas unas semanas, ¿no? De nuevo, hay más casos, ¿no? Hemos tenido Suecia, donde se gobierna normalizando a la extrema derecha de los reformistas y conservadores, Austria, donde gobierna la derecha con los verdes, este ejemplo que igual puede sonar un poco más extraño en España,
Y bueno, recientemente ha habido elecciones en Croacia, en otros países donde también gobierna la derecha conservadora, así como en Finlandia, en Lituania, en Italia como fuerza de apoyo, en Irlanda, en la de Irlanda también ha sido muy reciente por la dimisión de Leo Varadkar como Taoiseach, y el nuevo líder pues ha sido del mismo partido, así que también lo conserva el Partido Popular Europeo. En general hay más, ¿no? Pero por centrarme en que el Partido Popular Europeo se ha recuperado en cuanto a su presencia en el continente y lo estaba perdiendo un poco de nuevo la socialdemocracia, donde sus grandes pesos ya son España y Alemania, y están los dos contestados internamente, ¿no? Está también presencia en Dinamarca y en Malta, pero son menos importantes. Y Ale, ¿qué nos va a decir las elecciones europeas de la posición de los actores europeos con respecto a Ucrania? Es decir, cómo la nueva correlación de fuerzas, dando por hecho que las encuestas, pues más o menos el resultado se va a acercar a ellas, independientemente de que puedan tener un margen de error, ¿qué nos va a decir de la posición europea, de la posición de los actores europeos con respecto a la guerra en Ucrania y con respecto a la guerra en Gaza, dando por hecho a unas semanas de la emisión, habiendo sido esto grabado un mes antes, que la situación, pues independientemente de algunas cuestiones que todavía no conocemos, como por ejemplo de Rafah, pues va a seguir más o menos igual, ¿no? Dando por hecho eso. Vamos a ver lo que ha pasado ahí. El caso es que sobre Ucrania lo veo muy claro, ¿no? Y es ahora mismo la cuestión principal, por encima de todas, al menos en el momento en el que hablamos. La de Ucrania es la guerra europea, al menos para los líderes europeos. Hemos visto a Ursula von der Leyen, a Charles Michel y, por supuesto, a Josep Borrell, a Emmanuel Macron, es decir, a toda la gente que tiene que pronunciarse, así como líderes polacos y de tantos colores, pero cercanos al este, a favor de apoyar a Ucrania hasta el final, incluso mandando tropas si hace falta. Y esto es más la dirección política que ha tomado Macron, pero que ya venía de antes, ¿no? Que no es algo nuevo, simplemente Macron pues ha intentado capitalizarlo. Todo esto no va a cambiar. Esto no, pero no es que no vaya a cambiar porque la gente vaya a votar que no cambie, es que no puede cambiar porque es una decisión tomada desde arriba. No se vota la OTAN, no se vota el apoyo para entrar en una guerra y no se vota la militarización de los países, esas cosas no se votan, por supuesto. Y bueno, pues en ese contexto, los partidos que sean algo más contestatarios con esta política son los que creo que es más probable que reciban un cordón sanitario. Y son la izquierda e Identidad y Democracia, porque son de extrema derecha, pero no quieren una ruptura todos ellos con Rusia. También quiero señalar que esto, de nuevo, cada partido político es un mundo. Yo estoy aquí hablando de Identidad y Democracia y de los conservadores y reformistas europeos, pero hay partidos que podrían perfectamente formar parte de otro grupo. O sea, es una cosa orientativa para que podamos entendernos. Pero, por ejemplo, Chega, el grupo de extrema derecha portugués, forma parte de Identidad y Democracia, hasta donde yo sé, y por sus posiciones con respecto a Ucrania, que es lo que me preguntabas, sí que sería un partido legitimable, porque podría formar parte de conservadores y reformistas, ya que es mucho más cercano a Vox que a, que a la Liga de Salvini, por ejemplo. No tiene tanto que ver, pero en su momento la coyuntura era de apoyarse en líderes fuertes como Salvini y Le Pen, y se metió en aquel grupo. Y lo mismo puede ocurrir también al revés, ¿no? Con algunos grupos que son más contestatarios y que no se encuentran en el grupo que podría corresponder. Por ejemplo, en la cuestión que decía antes de Víctor Orbán y de tantos otros como Robert Fico, ¿no? El eslovaco, que no están en los grupos defendiendo posturas similares a las que se tienen que seguir en el principal tema, que es Ucrania, insisto, porque se les ha expulsado en algunas ocasiones, no por temas de corrupción, como se decía mucho de Víctor Orbán, sino porque la línea que se ha seguido a nivel geopolítico no era la que se tenía que seguir, sobre todo con Rusia. También con Austria hay mucha duda de, ¿no? Por estos países que no forman parte de la OTAN, se dice que la extrema derecha ya directamente está vinculada con Rusia. Y es cierto, esto no es una fake news, hay muchísima vinculación con Rusia. Pero bueno, quiero decir, es legítimo que cada país haga sus propias, o incluso cada partido, ¿no? Sus propias decisiones en política exterior. En definitiva, otros partidos también
por ejemplo, los finlandeses, que se llama así, Partido de los Finlandeses, pero que venía de ser los verdaderos finlandeses, también es de extrema derecha, ha hecho el camino que le estaba yo diciendo de Shega, ¿no? Y era básicamente que formaban parte de Identidad y Democracia y se marcharon a los conservadores y reformistas, porque desde que Finlandia ha ido a la OTAN, la política general ha sido de apoyo a esa postura. Y casi que podemos hablar también del camino contrario, porque en Francia, al estar Marine Le Pen como líder de la derecha de Identidad y Democracia, Éric Zemmour se buscó un puesto en el otro partido, rival en la extrema derecha, ¿no? Los conservadores y reformistas. Pero Éric Zemmour ha sido criticado numerosísimas veces por sus vínculos con Rusia y con su relación con Rusia. Entonces, en ese caso, yo no creo que sea un perfil que pudieran legitimar las instituciones europeas. Pega mucho más con la línea de identidad y democracia. Pero ya no es tanto solo por ideología, sino por luchas de poder. Entonces, cada uno de en los países donde hay dos partidos se separan y ya está. Y es más por temas organizativos, de presupuestos, de espacios, etcétera. Entonces, la postura europea, yo ya he dicho, ¿no? Los partidos que pueden ser objeto de cordón sanitario. Pero con respecto a Ucrania hay unos matices que son los que acabo de hacer que podrían realizarse desde la Unión Europea. Y es permitir o no a según qué subgrupos participar de las decisiones. Con respecto a Israel, termino muy rápido, porque eso es una diferencia mucho más estatal que ideológica. Lo vemos claro, los socialistas, los verdes, todos, ¿no? Dependen mucho más de si son de España que si son de Alemania. Terminado ya. Oye, Ale, y con respecto a esos actores, esos estados que aspiran a entrar en la Unión Europea, que sabemos que es una lista relativamente larga, con distintas jerarquías o con distintas posibilidades de entrar en el corto y medio plazo, ¿qué afectación puede tener estas elecciones? No sé si quieres hacer un repaso de cuáles son esos países que aspiran a entrar, a pasar a ser miembros de la Unión Europea y de qué manera estas elecciones podría afectar, acelerar, ralentizar, denegar, impedir o posibilitar esos posibles accesos. Bueno, pues son unos cuantos países, sobre todo tomándonoslo en serio, los Balcanes, los que están más trabajando en ese acceso. Hay que ser sincero, cuando la Unión Europea da el estatus de candidato a los países, a veces es simplemente por simbolismo. Porque se le ha dado ese estatus a Ucrania cuando es evidente que Ucrania no puede entrar en la Unión Europea, primero sin realizar reformas en algunos sentidos que no encajan con la línea nacionalista o de algunos elementos muy conservadores o, no sé, algunos elementos de extrema derecha, pero desde luego no encajan con sus postulados. Pero sobre todo cuando tienes parte de tu territorio ocupado, que es algo que está el precedente de Chipre, pero es muy complicado que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea sin haber terminado el conflicto armado, porque sería tener un conflicto armado dentro de la Unión Europea, de manera mucho más clara. Y eso puede tener unas implicaciones legales notables. Entonces, el estatus se le da a Ucrania, pero se le da de cara al futuro, de cara a que en una futura negociación del fin de la guerra se pueda decir, vale, pero Ucrania, en la forma en la que esté, entra en la Unión Europea o no entra, pero es una cosa que sí que se estaba negociando con Rusia, ¿no? Que Ucrania, aunque no entre en la OTAN o no tenga pueda tener una neutralidad geopolítica o de defensa, pueda estar en la Unión Europea, como Austria, que es el ejemplo que se suele señalar, lo que se pretendía hacer de Suecia y Finlandia, ¿no? Pero que finalmente se decidió que no era así. Bueno, el caso es que entonces ese país no es muy viable que pueda entrar. Moldavia y Georgia, que son otros dos candidatos, lo mismo. Entonces se les ha dado ese estatus porque internamente son movimientos que necesitan sus gobiernos. Llama la atención que en Georgia, tal y como ha estado la crisis recientemente, en 2023, 2024, con el gobierno de sueño georgiano, se les haya concedido ese gol político, ¿no? De decir, bueno, nosotros hemos conseguido el estatus de candidato a la Unión Europea, porque eso le ha dado un impulso en las encuestas, cuando lo que se quiere es prácticamente apoyar a la oposición y derrocar a ese gobierno porque no está cumpliendo con las líneas de la ley de agentes extranjeros o de las ONGs que quiere la Unión Europea. En Moldavia y en Georgia, además, tampoco controlan todo su territorio. ¿Cómo vas a integrar esos países si te están amenazando varios territorios dentro de Moldavia, por ejemplo, con la secesión o con un conflicto si te metes en la Unión Europea? Tampoco me parece viable que ninguno de esos entre.
De hecho, Turquía es todavía, si no me equivoco, un candidato oficial a la Unión Europea y es que lleva años dando pasos en contra de los criterios que le pide la Unión Europea. Ya no es que no avance, es que está dando activamente pasos hacia otra dirección. No es viable que Turquía entre, además de que tampoco creo que le interese a Europa, tal y como está Turquía, de potente a nivel poblacional, que sería la primera bancada de la Unión Europea, a nivel de cómo están las extremas derechas en Europa, meter un grupo parlamentario islamista, porque ya no hablo solo de grupos musulmanes, no hablo de grupos islamistas, no creo que convenga demasiado en la Unión Europea, tal y como están las extremas derechas y los movimientos democristianos. Entonces, como dije, me centraría en los Balcanes. Y en los Balcanes, a Bosnia es a uno de estos países a lo que se les ha dado por dárselo, porque era uno de los candidatos potenciales. Pero Bosnia no es un país que tenga resuelto tampoco el tema de su soberanía, cuando sigue habiendo un tutelaje externo. El tema de Serbia es, por ejemplo, el país que está dando más pasos, o está dando bastantes, no sé si el que más, está dando muchos pasos en reformas como la reforma judicial para entrar en la Unión Europea. Pero, de nuevo, si no soluciona sus problemas con Kosovo y que puedan entrar los dos, pues es muy complicado que se le permita, la verdad. Así que por entrar realmente nos quedan tres, que son Albania, Macedonia y Montenegro. Y de estos tres ya Macedonia lo podríamos hasta poner de perfil, porque aunque sí que se contempla que todos estos países puedan cumplir los criterios, no va a tardar demasiado, no sé si estas elecciones van a marcar un antes y un después realmente, no veo que esté todo listo. En Montenegro, además, los gobiernos han empezado a tener algunos elementos, muy pocos, ¿no? Pro-serbios o pro-rusos y no han gustado, pero el último ya es un gobierno que se ha hecho con el campo opositor y es europeísta. O sea, es que ya han creado hasta un movimiento europeísta. Y en Macedonia el problema es Bulgaria. Porque igual que Grecia bloqueó durante mucho tiempo, ahora es Bulgaria la que lo ha podido hacer y cuando parece que se puede negociar empiezan a surgir en la propia Macedonia movimientos que están en contra de ceder de nuevo a niveles identitarios históricos con Bulgaria. Así que hay que estar pendiente de lo que ocurra en Macedonia o de lo que esté ocurriendo en Macedonia también, pero yo no creo que las elecciones europeas vayan a marcar, como digo, un antes y un después para todos estos países. Bueno, hemos hablado entonces de numerosas claves. Recordad que este es un programa en diferido. Es decir, nosotros grabamos con anterioridad estos programas, por ahora uno semanal, que es una especie, como sabéis, de charla, de conversación entre pues dos personas del equipo, dos miembros del equipo o un miembro del equipo y un colaborador, en el cual básicamente analizamos pues bastantes cuestiones en realidad referidas a lo que tratamos en Twitter, en la página web o en los directos de actualidad, solo que aprovechamos este espacio en diferido, que es excepcional porque la mayoría del contenido ya sabéis que es en riguroso directo, pues bueno, para poder reflexionar con mayor calma, no estar tan ceñidos a la actualidad, a las noticias y por tanto poder centrarnos en cuestiones más estructurales que nos permiten entender el mundo al detalle, que nos permiten entender en profundidad y sentar una base de aquellas cuestiones que después analizamos en clave de actualidad en los distintos directos que hacemos no solo por la noche, sino ya sabréis también en otros momentos del día. Así que ya sabéis que este contenido, por eso no estamos atentos al chat, seguramente alguien está respondiendo o alguien lo ha explicado ya que para algo tenemos un Nightbot y demás, pero este contenido lo podéis apoyar de la misma forma que siempre, eso no cambia. Podéis apoyarnos con las suscripciones aquí en Twitch, ya sabéis que con Prime es totalmente gratuita, es decir, si tenéis una suscripción de Amazon Prime podéis suscribiros de forma totalmente gratuita a cualquier canal de Twitch, no os cuesta absolutamente nada, es gratis, pero a ese canal le ayudáis económicamente como si fuese una suscripción normal, ¿vale? Lo vais a encontrar si le dais a si no me equivoco era mejora tu suscripción o volver a suscribirse, creo que es mejora tu suscripción, ahí le dais a suscribirse gratis y ahí a suscribirse con Prime, está un poquito escondido pero lo encontráis. Y si no, también podéis suscribiros con las de pago, que nos ayudan también muchísimo, o con suscripciones de regalo para otras personas, o donando bits, donando cheers, que también nos ayuda un montón. Si os suscribís ahora no os vamos a poder agradecer porque no estamos físicamente aquí. Sí podemos agradeceros por el chat, pero como comprenderéis, pues no podemos hacerlo ya lo diré, no podemos hacerlo en directo nosotros porque no estamos aquí, porque es un diferido, pero igualmente os lo agradeceremos enormemente como no podía ser de otra manera.
Y ya sabéis que también podéis apoyarnos en la página web. Enseguida seguro que ha estado saliendo varias veces en el chat y ahora volverá a salir el enlace que os lleva al apartado de suscripciones de nuestra página web, donde vais a encontrar los distintos planes con los que podéis aportar económicamente al proyecto de Descifrando la Guerra, a la estructura total del proyecto de Descifrando la Guerra y de paso obtener varias ventajas exclusivas. Artículos exclusivos, newsletter, los seminarios en el caso del plan premium, que son súper interesantes y que tenemos ahí ese seminario de Pablo sobre asuntos europeos, que habréis estado escuchando en las últimas semanas, en los últimos días. Y además podéis suscribiros, ese es el plan premium, y podéis suscribiros también a el plan embajador, TLG embajador, para convertiros en mecenas de Descifrando la Guerra. Plan premium con un aporte económico extraordinario. Nosotros os lo agradecemos enormemente en cualquier caso. Gracias por haber apoyado este contenido, gracias por hacerlo, por apoyar económicamente, gracias por estar aquí. Y nosotros ya vamos a ir con alguna pequeña conclusión antes de este cierre de este programa con nuestro compañero Ale. Nada, días en realidad para estas elecciones. Si no me equivoco, esto vamos a estar emitiéndolo el viernes antes de las elecciones, de los comicios. De hecho, ya se está votando en algunos puntos en la Unión, no mientras grabamos, pero sí cuando emitimos. Y no sé si quieres dar unas últimas pinceladas, un resumen, enumerar algunas de las claves centrales que vamos a estar analizando seguro en los días anteriores a esta emisión y en los días posteriores, pero que seguramente determinarán el futuro de la Unión. ¿Cuáles serían las claves centrales que tú podrías dar o que tú podrías enumerar respecto a estas elecciones en concreto de este fin de semana? Y además que haremos un especial, ¿no? En el seguimiento electoral el domingo, veremos a ver en qué forma, pero desde luego estaremos aquí contando que en esta hora nos ha dado tiempo a tocar estas conclusiones que voy a señalar ahora, ¿no? Generales, pero no los 28 contextos, que es lo que hay que profundizar, o al menos la mayoría de ellos, ¿no? Los significativos, porque hay muchos que son muy significativos para unos grupos políticos, para un grupo de países o para un grupo de partidos. Así que, desde luego, necesitamos más espacio. Esto puede servirnos como una gran introducción, yo creo, para la gente que a lo mejor no sabe todavía lo que había en juego de cara a estas elecciones previa a la fecha de votación. Y contaremos también con las implicaciones de los resultados para sus contextos nacionales, porque insisto que es donde es más importante. Pero bueno, por ir con las claves que nos decía Edu, la importancia para el contexto europeo pasa por el Parlamento Europeo. Y como en el Parlamento Europeo, que es una institución que ni siquiera tiene iniciativa legislativa propia, pero sí que se están dando muchos más pasos para que las legislaciones que llegan, aunque sean por iniciativa de la Comisión, elegida por las familias europeas, tenga mucho más peso en los distintos parlamentos nacionales y que se pueda llevar a esos países la legislación europea. O sea, es importante lo que se decide en Europa. Otra cosa es cuánto podemos nosotros decidir de lo que se decide en Europa, pero sí que es muy importante lo que se decide en Europa. Y por supuesto, pues lo que explicaba del Consejo, la Comisión y el Parlamento, así como otras instituciones, lo interesante será ver cómo el voto es un primer paso para que los representantes de esas familias políticas en las semanas siguientes terminen de negociar quién y de qué manera va a llevar los principales cargos que se van a repartir. Y se suele hacer eso, como digo, un equilibrio entre los distintos perfiles ideológicos en base a resultados electorales, en base a familias políticas, en base a estados con equilibrio geográfico y de género. Es lo que se suele intentar en esas semanas, son las claves principales. De todos modos, a nivel de estado, claro, no podría hacer ahora mismo claves generales de cada uno porque no terminaríamos, pero sí que podemos estar muy pendientes de quién queda en tercera posición. Se ha hablado mucho de que si las extremas derechas estuvieran juntas podrían rivalizar directamente con los grandes, pero la realidad es que las diferencias ahora son insalvables, ¿no? Igual en otro momento, tipo las de 2019, podría haber sido más viable, pero ahora mismo importa más quién lleva la voz cantante para las políticas europeas. Sobre todo muy atentos como sea identidad y democracia el que pueda acceder a ese puesto. Los liberales ya han perdido algo de peso, incluso en sus principales feudos. Francia,
que es el más importante, y los países del Benelux, pero bueno, reparten menos escaños, ¿no? En general, muy atentos a los nuevos grupos no inscritos, no adscritos a algún partido, tanto por lados de la izquierda como de las nuevas extremas derechas, porque los dos sectores tienen perfiles todavía en disputa que pueden venirse después, como pasó con Víctor Orbán o como pueda pasar con, decía, el Movimiento 5 Estrellas, pero hay muchos más partidos, ¿no?, de los que van a entrar nuevos. Eso va a ser muy interesante, qué partidos nuevos entran y en qué forma lo hacen, y sobre todo si tienen capacidad de articularse en un grupo que ya existe o en uno nuevo. Estoy pensando directamente en Sara Wagenknecht porque se ha debatido mucho sobre sus posibilidades en torno a otro grupo de izquierda o en qué forma podría llegar a engrosar líneas no inscritas. Así que principalmente es eso, y cómo se conforma la comisión lo hablaremos en las próximas semanas, porque eso sí que va a ser aún más importante todavía, si cabe, que cómo se conforma el Parlamento Europeo. Bueno, pues gracias a todos los que habéis estado viendo este programa. Ya sabéis, el contenido en diferido de Descifrando la Guerra en Twitch es la minoría. Sabéis que la mayoría de contenido lo hacemos aquí en riguroso directo, pero pues eso, de vez en cuando está bien parar un momentito, reflexionar, charlar un momento para entender las cuestiones más estructurales o más de fondo de los temas que tocamos aquí en clave de actualidad en Twitch, porque si no, pues es una retahíla de actualidad sin el debido marco que evidentemente todos los análisis tienen que tener y que os queremos ofrecer también a vosotros, porque es importante que estéis enterados de la última hora de lo que va pasando, pero también es importante que tengáis un